Buen día, nosotros somos el grupo 6 y vamos a presentar los conceptos de evaluación que nosotros decidimos evaluar a los alumnos de instrumentación quirúrgica, preferentemente a los de tercer año, donde observaremos su desempeño en el área quirúrgica, especialmente en cirugía general. Los alumnos deberán tener en cuenta el armado de sala, sí, el uso correcto de suturas, aparatología, entre otras cosas. Para esto nosotros decidimos realizar una lista de cotejo donde desarrollaremos ciertos ítems, como por ejemplo el armado de sala, el armado de la mesa, ya sea parte instrumentadora como circulante, la posinducción a la anestesia y previo a la incisión, durante el procedimiento quirúrgico también, también previo al cierre y poscierre, y al posterior cierre, a la posterior salida del paciente. Y de ahí también sacaremos una conclusión. Yo empiezo con el tema del armado de sala, y antes del procedimiento quirúrgico, verificamos que los alumnos se encuentren vestidos de forma correcta, es decir, con sus elementos, tijera, lapicera, antiparras, etc. La verificación de los equipos, o sea, electrobisturí, cialíticas, mesa operatoria. Si ellos conocen los datos del paciente y el procedimiento que van a realizar, o sea, la cirugía, y en base a eso, llevar los materiales necesarios para dicha cirugía, ya sean descartables, la ropa quirúrgica, la caja que utilizarían para esa cirugía. Si realizan el checklist junto al personal de planta, si tratan con delicadeza al paciente, por ejemplo, si lo cubren, le hablan de buena manera. Eso sería en parte de antes de la cirugía y antes del armado de la sala. Después tenemos el armado de la mesa junto a la vestimenta de los cirujanos, que sería el rol de la instrumentadora. Si realiza el correcto lavado de manos, la colocación correcta de camisolines, de guantes, el armado de su mesa como corresponde, tanto el armado de rollo si lo realiza, si coloca los instrumentos necesarios para dicha cirugía, si conoce las suturas que tendría que utilizar para el procedimiento quirúrgico, si está atenta a la llegada de los médicos, de todo el equipo quirúrgico, y si los viste correctamente. Eso sería en función de la instrumentadora que va a asistir la cirugía. Y en caso de la circulante, si abre correctamente todos los elementos, el completo de ropa, los pouch, si los pasa correctamente, si está atenta a las necesidades de la instrumentadora en sí, y si ambas, tanto la instrumentadora como la circulante, verifican la esterilidad de los elementos que van a realizar, ¿sí? que van a utilizar. Eso sería en función todo antes de del inicio de la cirugía, o sea, la incisión. La inducción e incisión. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es posterior a la inducción de la anestesia y previo a la incisión cutánea. Ahí es cuando el alumno, que sería el circulante de sala, tiene que verificar los posibles decúbitos en ese paciente y, en el caso de que no los haya fijado, no los haya visto, colocar silicones de gel o posicionadores para evitar decúbitos,
Fijarse en qué posición va a estar ese paciente también para colaborar en las maniobras, que el paciente tenga el cable de plancha colocado, que esté fijado con la cincha correctamente. Si la instrumentadora tiene todo lo necesario para hacer esa cirugía antes de empezar, si la alumna que está con el rol de instrumentadora coloca los campos junto con el cirujano de modo correcto, y si realizó un conteo inicial de instrumental y gasas. Después, durante el procedimiento quirúrgico, si ese alumno circulante, estar atento a los pedidos del cirujano para cambiar la posición del paciente, por si hay que cambiar alguna consola, aumentar la coagulación o disminuirla, si está todo conectado, aspiración, electrobisturí, alguna consola de sellador vascular. A su vez, si va preparando los rótulos de anatomía patológica que se puedan llegar a sacar, y si completa los papeles que según los sanatorios u hospitales tengan que llenarse. Puede ser hojas de consumo, de instrumentación quirúrgica, checklist, etc. Además, si la instrumentadora pasa el instrumental con técnica hacia el cirujano, por ejemplo, que pasa las agujas de un modo correcto, sin probabilidad de que la misma se corte o se pinche. Esto sería durante el procedimiento quirúrgico. Bueno, yo voy a hablar de lo previo al cierre y post cierre. Tienen que realizar el conteo definitivo, el mismo puede dar correctamente o no. La instrumentadora prepara los drenajes de manera correcta. La circulante es la que se encarga de rotular las muestras y de preparar las muestras de anatomía patológica, sea con solución fisiológica o con formol. La instrumentadora realiza la curación de manera correcta. Se verifica que no haya quedado instrumental en el campo quirúrgico. Luego del retiro del campo quirúrgico, se tiene que cubrir al paciente. La circulante tiene que verificar que estén completos los partes quirúrgicos de anestesia y todos los formularios de consumo. La instrumentadora se tiene que encargar de descartar todo el material cortopunzante y la circulante se encarga de llevar la batea para el posterior lavado del instrumental quirúrgico. Bien, yo voy a hablar de lo que se hace posterior a la salida del paciente. Se debe verificar que la sala quede sin gasas, sin papeles en el piso, que quede lo más limpia posible a como la encontramos. Se debe descartar el receptal, se debe apagar la aspiración, la consola, cialíticas, verificar que no quede ninguna manopla en las cialíticas. Se deben repasar los cables, que no queden sucios con ningún líquido, ya sea sangre o povidona. También lo mismo con los posicionadores de silicona. Y también, una vez chequeado que el quirófano esté en condiciones, se le avisará a la gente de limpieza para que procedan, y se debe comunicar si fue una cirugía normal, una cirugía séptica o infectocontagioso. Después, ¿qué más será? También se verifica que no quede nada cortapunzante en ninguna mesa, agujas, jeringas o demás cosas que se puedan descartar. Bien, como conclusión de todos estos ítems que hicimos en la lista de cotejo, decimos que son todos considerados fundamentales para que el alumno pueda desarrollarse de manera correcta en un quirófano como circulante o instrumentador para su futuro laboral. Bueno, este fue el video del grupo 6. Gracias por escuchar. Hasta luego. Buen fin de semana largo. Adiós. Hasta luego.